Bueno, entonces, a modo de repaso nuevamente esta clase porque pues al parecer hay muchas dudas acerca de la circulación en las plantas. Inicialmente habíamos revisado este video, quiero que lo volvamos a ver porque pues es importante reconocer algunas estructuras que hacen parte del sistema que permite circular los nutrientes en las mismas. Entonces vamos a verlo atentamente, luego yo hago algunas explicaciones adicionales y vamos a socializar lo que correspondía al documento que está en la plataforma. O la fotosíntesis y así puedan mantener su salud en general, el agua y los nutrientes necesitan moverse por todo el árbol, incluso contra la gravedad. ¿Cómo una planta puede lograr esto sin un órgano como lo es el corazón, que bombea líquidos? Como veremos, el agua se extrae desde las raíces hacia las hojas a través de un proceso llamado transpiración. Además, el potencial de agua impulsa el movimiento del agua de una zona de la planta a otra mediante la osmosis, la gravedad y la tensión superficial del agua. La transpiración comienza en las hojas. La disposición de las células y las estructuras de las hojas facilitan el movimiento de los gases y el agua dentro y fuera de la hoja. Una hoja contiene varias capas de células especializadas. La epidermis superior es una capa celular gruesa que proporciona una cubierta protectora. Por debajo de esa capa se encuentra el tejido mesófilo. Las células de la capa mesofílica de la empalizada son sitios para la fotosíntesis y la secreción, así como para el almacenamiento de alimentos y agua. La capa de mesófilo esponjoso contiene una disposición más floja de células. Los espacios entre las células ayudan en el intercambio de gases y el paso del vapor de agua de las hojas. A lo largo del tejido epidérmico inferior se encuentran estomas, que son aberturas microscópicas flanqueadas por células guardianes. Los gases pasan a salir de la hoja a través de estas aberturas, así como agua en estado gaseoso que se evapora de las hojas, un proceso conocido como transpiración. La capa esponjosa de mesófilos contiene disposiciones de tejido vascular que consiste en xilema y floema que se especializan para el transporte de agua y nutrientes a través de la planta. El tejido vascular se extiende desde las hojas a través del hasta las raíces. El agua es transportada en el xilema desde las raíces si el potencial hídrico es mayor, hasta las hojas si el potencial hídrico es menor. La disposición de los tejidos, las funciones de las células y el potencial de agua determinan la dirección en la cual el agua se moverá a través de una planta. El agua sale de las hojas como vapor de agua a través de los estomas. El vapor de agua perdido de las hojas es reemplazado con el agua que entra a través de sus raíces y se trae a través del tallo en el xilema. El xilema se compone de vasos que son tubos continuos formados a partir de células muertas, huecas, cilíndricas dispuestas de extremo a extremo, y traqueidas, que son células muertas que se estrechan cuando el extremo se superpone. Esta disposición y la naturaleza polar de las moléculas de agua permiten que el agua pase de una corriente ininterrumpida a través del xilema desde las raíces hasta el interior de las hojas. La adhesión es la atracción de moléculas de agua a una superficie como la pared del xilema. La cohesión es el enlace de hidrógeno entre moléculas de agua. Juntas, la adhesión y la cohesión permiten que el agua se mueva a través del xilema en una corriente continua de las raíces a través del tallo, para reemplazar el agua perdida de las hojas a través de los estomas. El agua entra en la planta a través de las células epidérmicas de las raíces y viaja al xilema. El potencial de agua en las células de las raíces aumenta cuando las bombas Sim-Porter en la membrana plasmática permiten que los protones pasen a la célula, bajando su gradiente de concentración. Estas bombas acoplan el transporte de protones con el transporte de minerales y otros solutos dentro de la célula. El agua entra en la célula impulsada por la osmosis. La presencia de canales de acuaporina en la membrana mejora la osmosis, permitiendo el flujo masivo de agua del suelo hacia las raíces. El otro tejido vascular principal es el floema. El floema transporta carbohidratos y aminoácidos que se producen en las hojas a las células de las raíces y tallos, donde se utilizan y almacenan. La conducción en el floema se lleva a cabo a través de dos clases de células alargadas, células cribosas y elementos de tubo criboso. La mayoría de las angiospermas contienen elementos de tubo criboso. Ambos tipos de células tienen grupos de poros conocidos como áreas de tamiz, que son abundantes en los extremos solapados de las células.
Estas estructuras ayudan en el movimiento de los carbohidratos, como la sacarosa, que se fabrican en las hojas y se llevan en el floema a través de la planta, un proceso llamado translocación. La presión de turgencia aumenta en los elementos de tubo criboso a medida que la sacarosa de las células circundantes es llevada al floema a través del transporte activo. El agua entra entonces en el floema del xilema por osmosis, que impulsa el transporte de carbohidratos en el floema. El movimiento del agua en los vasos es una dirección, mientras que el transporte de los elementos de tubo criboso puede ir en ambas direcciones. El potencial hídrico es un factor importante tanto en el transporte del xilema como del floema, pero solo el transporte del floema utiliza transporte activo y pasivo. Nuestro corazón bombea sangre a través de nuestros cuerpos para proporcionar nutrientes y agua a nuestras células. Las plantas vasculares pueden lograr esta misma proeza sin un corazón, usando transpiración potencial de agua y translocación para mover agua, nutrientes y minerales a todas las células de la planta. Bueno, entonces inicialmente algunos elementos importantes por recalcar. Entonces, nosotros debemos reconocer que en el tamaño de una planta, siempre que nosotros pensemos en la circulación, en la fotosíntesis, ¿cierto? La formación de los frutos, recordemos que las plantas son organismos autótrofos, ¿cierto? Esos nutrientes que inicialmente se requieren para desarrollar esa fotosíntesis se encuentran en el suelo. Entonces, ¿cómo desde el suelo, ¿cierto? Debe llegar ese contenido de agua y nutrientes que se considera como savia bruta hacia la parte más alta de los árboles. Pensemos, por ejemplo, en un roble que puede tener un tamaño de 10 metros. Pensemos, por ejemplo, en un eucalipto con la misma altura. Entonces, en este caso, ellos, como se menciona en el video, no tienen un corazón que les permita bombear para hacer llegar esos nutrientes hacia las partes más altas de la planta, sino que tiene que valerse de factores de los fluidos que deben circular internamente. Entonces, de este lado nos mencionan, esto es lo que corresponde a un corte de una hoja. Entonces, lo que nosotros vamos a reconocer aquí inicialmente es la parte, digamos, de las capas celulares, donde nosotros encontramos, digamos, la parte superior que correspondería a la parte donde nosotros vemos la hoja brillar y la parte posterior o la parte dorsal, donde nosotros vamos a encontrar lo que corresponde a las venitas que tienen esas hojas. En ese extremo, en esa cara de la hoja, donde la hoja es más opaca, donde se ven más las venas de la hoja, nosotros vamos a encontrar estructuras como esta, que ya lo habíamos visto, son estomas y como lo dice el video, por medio de este orificio que se puede abrir y cerrar en cualquier momento, se permite o se desarrolla el transporte o el intercambio de los gases, dióxido de carbono y oxígeno, y asimismo sirve, digamos, como una estructura que le ayuda a la planta a mantener un equilibrio de este lado en relación al agua. Entonces, por medio de esta estructura se puede perder agua en forma de vapor. Adicionalmente, aquí nos lo muestran como algunos orificios porque es un corte finalmente, entonces xilema y de este lado también el floema. Entonces, recordemos que uno transporta savia bruta y el otro savia elaborada. Nuevamente, la savia bruta conocida como, digamos, los ingredientes que se necesitan para realizar la fotosíntesis, ¿no? Agua y los nutrientes que están en el suelo. Y la savia elaborada, entonces, como se menciona en el video, hablan de carbohidratos como la sacarosa, que es el dulce de las frutas, nosotros lo mencionamos en el afiche como la glucosa. La estructura química es básicamente igual, es decir, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿cierto? Entonces, básicamente se refiere a lo mismo. Entonces, aquí, digamos que nos muestran estrictamente esta imagen de este lado corresponde a lo que vimos atrás, ¿no? De este lado lo que corresponde al floema y de este lado lo que corresponde al xilema. Cada uno de estos círculos corresponde a una molécula o sí, a una molécula de agua o agua en forma de vapor
que se van dispersando, van llegando gracias al xilema, que es el que lo absorbe en la raíz, y se van a dispersar por medio de los estomas, van a lograr salir de lo que corresponde a la hoja de la planta. Entonces, nosotros tenemos, o digamos en el video se mostró factores, algunos factores que son característicos de las moléculas de agua. Entonces, de este lado, esto corresponde a una molécula de agua, ¿sí? Y si nosotros reconociéramos en ella la molécula de oxígeno y las moléculas de hidrógeno, lo que vamos a reconocer es que hay una atracción entre una molécula de agua y otra molécula de agua, teniendo en cuenta lo que ya nosotros hemos escuchado antes de que los polos opuestos se atraen. Si esto es hidrógeno que tiene carga positiva y esto es oxígeno que tiene carga negativa, va a haber una atracción entre estos dos elementos y al estar conformando moléculas diferentes, digamos que va a haber una atracción entre estas dos moléculas. Como lo mencionan en el video, a esta atracción se le conoce como la cohesión. Entonces, básicamente por eso las fuerzas de cohesión que tienen las moléculas de agua, digamos, son un factor que permite que ese líquido pueda fluir a lo largo de la planta, que pueda llegar hasta las hojas donde se desarrolla el proceso de la fotosíntesis. Esto mismo nuevamente volvemos a enseñar lo que corresponde nuevamente a floema y de este lado el xilema. Aquí está representado en color azul floema y en color rojo, perdón, en color azul el xilema y en color rojo el floema. Pero entonces, pues digamos que el color es lo de menos, lo hacen de forma diagramática para representarlos y distinguirlos. Nuevamente, los vasos conductores del xilema son células muertas, entonces están organizadas en forma hueca, una junto a la otra, de forma continua para generar, digamos, un tubo, este tubo que a lo largo de todo el tallo de una planta permita el transporte del agua. Teniendo en cuenta otros de los factores, también vamos a encontrar que además de la fuerza de atracción entre una molécula de agua y la otra, también hay otra fuerza que es la fuerza de adhesión. Entonces, como se menciona en el video, digamos, es la fuerza que permite que las moléculas de agua estén tan juntas y tan aferradas a la superficie del espacio que están ocupando. Entonces, aquí se aferran mucho a lo que corresponde a las paredes del xilema. Eso también permite que haya un flujo continuo de líquido, agua, con algunos nutrientes disueltos a lo largo de los tubos o de los vasos conductores del xilema. En esta imagen nos muestran cómo pasan algunos minerales, también el agua y algunos protones, elementos con carga positiva o negativa. Entonces, aquí vemos que por medio del transporte a través de una membrana celular, aquí tenemos los fosfolípidos, ¿cierto? Las cabezas hidrófilas, las colas hidrófobas. Esta sería una proteína, ¿cierto? Entonces, básicamente digamos que este transporte se hace gracias a el gasto de energía, transporte activo, y aquí tenemos moléculas de agua que van a pasar del otro lado. Siempre que nosotros hablamos de un transporte de agua, recuerden que hablamos de ósmosis, entonces van a ingresar al interior de la célula, es decir, también al interior de las raíces de las células que conforman la raíz por medio de ósmosis. Pero para que el proceso sea más eficiente y la planta pueda absorber la mayor cantidad de agua de manera más rápida, digamos que se utilizan este tipo de proteínas, como lo vemos es una proteína canal, ¿cierto? Aquí se forma un canal y como en el video se menciona o se reconoce como un canal de acuaporina. Acuaporina, bueno, la palabra suena a agua, entonces finalmente lo que va a permitir es que ingrese agua, así como se ve aquí más adelante. Entonces este es un canal de acuaporina que permite el ingreso más rápido del agua. En el momento en el que se hace el proceso de circulación por medio del floema,
En el caso del floema, recordemos que este transporta la savia elaborada, entonces la savia elaborada va a ser, aquí lo representan en color morado, lo que corresponde a la sacarosa. Esa sacarosa viene del proceso de fotosíntesis que se hizo en las hojas, entonces debe salir de las hojas y pasar a lo que corresponde a los conductos del floema, así como se ve acá. ¿Sí? Entonces hay un ingreso de sacarosa. Esa sacarosa que se forma en las hojas, entonces va a ingresar o debe ingresar a estos conductos del floema, pero teniendo en cuenta que son partículas un poco más pesadas, ¿cierto? Entonces no van a tener la suficiente fluidez para lograr circular por todo el floema. Entonces, lo que va a ocurrir es que por procesos de ósmosis va a pasar agua que está circulando por los tubos del xilema hacia el floema y de esta manera, digamos que va a conformar o va a ser parte del líquido que está intentando circular por los tubos del floema, de forma que va a permitir que esa sacarosa circule sin problema, que no se genere de pronto por acá en algún tapón de sacarosa o aglomeración de mucha sacarosa. Entonces, digamos que el agua sigue siendo el diluyente universal, el líquido universal que permite que esa sustancia fluya sin ningún inconveniente, sin generar ningún tapón. Entonces, aquí vemos que el agua va a pasar a los conductos del floema y la sacarosa de igualmente que viene de producirse a nivel de las hojas. Entonces, básicamente eso. Adicionalmente, digamos que hay algunos conceptos que nosotros debemos considerar cuando se hace el proceso de fotosíntesis y de circulación. Entonces, por ejemplo, uno de ellos que no se consideró dentro del video es inicialmente mencionar a un grupo de plantas inicialmente. Entonces, en la absorción y circulación de los nutrientes en las plantas, nosotros debemos reconocer que hay dos grupos importantes. Básicamente no se tratan a los dos por igual, porque el proceso es diferente en uno en relación al otro. Entonces, nosotros tenemos de este lado un ejemplar de una planta común que nosotros reconocemos, que corresponde a organismos vegetales que tienen raíz, tienen un tallo, hojas, fruto, al interior del fruto tiene unas semillas, asimismo también tiene flores. Eh, este sería una planta vascular. Es vascular porque tiene haces vasculares como el xilema y el floema que vimos en el video. Del lado izquierdo tenemos lo que corresponde al otro grupo de plantas. En este caso, estas plantas no son vasculares porque no tienen xilema, tampoco tienen floema. Asimismo, digamos que tienen una estructura muy parecida a la de una planta vascular. En este caso vamos a encontrar que tiene, en lugar de raíz, tiene rizoides, en lugar de tallo tiene un caulidio. Todo esto corresponde al gametofito, es decir, la parte vegetativa de la planta donde no hay estructuras reproductivas, como por ejemplo en este caso correspondería al fruto y las semillas junto con la flor. En este caso solamente son el caulidio y los filoides. Esta parte superior ya corresponde al esporofito. El esporofito es la parte de la planta que es estrictamente estructuras reproductivas. Entonces vamos a encontrar al pie, que es el que sostiene la cápsula. En el interior de la cápsula vamos a encontrar unas esporas. Esas esporas funcionan o tienen una función muy parecida a la de las semillas. En el momento que una espora cae en un suelo que está rico en nutrientes y con bastante disposición de agua, estas esporas van a germinar y van a producir el gametofito de una planta no vascular. Este de aquí es un ejemplar o un esquema de lo que correspondería a un musgo. Y aquí en esta imagen tenemos una imagen, digamos, ya real, de una foto real de lo que corresponde al musgo como tal. Entonces nosotros al adentrarnos en un bosque en una época húmeda, vamos a una época de lluvia, vamos a encontrar que la parte del suelo está cubierto por algo muy parecido al pasto o al césped, pero realmente es algo que mantiene o retiene mayormente la humedad.
A eso se le conoce como musgo. Y la diferencia entre estas dos, así como lo vimos en la imagen anterior, pues son plantas no vasculares, se conocen como briófitos a las plantas que no tienen xilema y no tienen floema. Los nutrientes se difunden por la superficie del cuerpo, lo que quiere decir que es como si fuese una esponja. Entonces son capaces de absorber por toda la parte, por todo el cuerpo, agua, nutrientes, elementos que la planta necesita. No tienen raíces, pero poseen estructuras llamadas rizoides que tienen una función muy similar. Los rizoides, además de eso, fijan la planta al suelo, en donde obtienen por difusión agua y minerales disueltos. Del aire obtienen dióxido de carbono por medio de los poros presentes en los filoides. En el caso de las traqueófitas, que son las plantas que nosotros más conocemos, son plantas terrestres, son vasculares, es decir, que tienen xilema y tienen floema. Son de gran tamaño, de una gran diversidad, tienen estructuras especializadas en la absorción y transporte de nutrientes, pues son la raíz, tallo y también las hojas. La raíz absorbe el agua y los nutrientes del suelo que penetran a los pelos radicales. Aquí ya se hace todo por ósmosis, bueno, la mayoría, en su caso en el agua particularmente. El tallo, órgano que une las raíces y las hojas, posee vasos conductores especializados, xilema y floema, como ya se ha mencionado, y las hojas poseen estructuras llamadas estomas, que son unos orificios por donde se hace el intercambio de gases. De este lado tenemos la raíz. Este es un corte visto al microscopio. Si nosotros viéramos esta raíz, lo que vamos a encontrar acá, estas celulitas que son de gran tamaño corresponden al xilema. Todo esto es células que corresponden a la capas de células que corresponden a la endodermis de la raíz. Este ya es el córtex, la corteza de la raíz. Entonces, todo esto son células, cada circulito es una célula. Hasta aquí es el borde más extremo. Lo que nosotros encontramos aquí son células que se alargaron por una condición de absorción de la raíz. Entonces, lo que vamos a encontrar es que cada uno de estos son considerados o llamados pelos radicales. Y cuando encontramos muchos pelos radicales o en la zona donde se encuentran los pelos radicales se le conoce como zona pilífera. La función de esos pelos es absorber agua por ósmosis. Los factores del suelo como su textura, la temperatura, la humedad y la aireación son factores que determinan qué tantos nutrientes se pueden absorber o qué tanta agua puede absorber la planta. Entonces no es lo mismo tener una planta en sitios como por ejemplo un bosque húmedo con gran cantidad de humedad en su suelo, a diferencia, por ejemplo, de sitios como, por decirlo así, Villa de Leyva, que es un suelo un poco más, menos, retiene menos la humedad, que es un poco más arcilloso, arenoso. Entonces, digamos que esas condiciones pueden determinar qué tantos nutrientes se absorben. Nuevamente, la absorción de los minerales se realiza por transporte activo mediante proteínas transportadoras. En este caso se tienen en cuenta algunos iones también como el potasio, el calcio, el magnesio, el manganeso. Digamos que esos minerales son iones finalmente que tienen esas cargas positivas. Entonces son los que se transportan por medio de transporte activo. Y de este lado tenemos las dos rutas que ya las hemos mencionado varias veces. Eh, la ruta simplástica o transmembrana, ya que atraviesa todas las membranas celulares, y la ruta apoplástica, que es una ruta en la que los nutrientes pasan por los espacios entre las células. Adicionalmente, nuestra raíz, conformada por el córtex, estos que serían un ejemplo de pelos radiculares o de la zona pilífera también, capas de células que conforman el córtex, nuevamente esto que viene siendo una circunferencia de células que corresponde a una barrera que se genera antes de llegar al xilema y al floema y corresponde a la banda de Caspari o están recubiertas por banda de Caspari, corresponden a la endodermis de la raíz. Estas células que están en rojo corresponden al xilema, las que están en verde corresponden al floema. Entonces, nuevamente, la ruta simplástica hay absorción por medio de ósmosis en el agua y transporte activo para absorber algunos nutrientes, minerales en el suelo.
Y lo que hacen es que van a atravesar toda esta capa de células por medio de estos orificios que hay entre una célula y otra. A estos orificios se les conoce con el nombre de plasmodesmos. Entonces, siguiendo la línea que ya está demarcada, lo que hacen los nutrientes es ingresar a una célula, los nutrientes y el agua, ingresan a una célula, luego pasan a otra célula por medio de los plasmodesmos y así sucesivamente hasta llegar al xilema. En el caso de la ruta apoplástica, la condición es diferente. Aquí ya los nutrientes no atraviesan totalmente las células, sino que pasan por los espacios que hay entre las células. Entonces, finalmente no ingresa al interior de una célula. Digamos que en ese espacio también hay un fluido y eso les permite atravesar de forma eficiente también hasta llegar al xilema. Entonces, van pasando por todos estos espacios, pero alrededor de nuestro xilema y de nuestro floema, recordemos que hay esta barrera que corresponde a una banda de Caspari. Llegan hasta aquí y deben dejar de ingresar por medio de los espacios y entonces van a tomar la ruta por la vía simplástica. Entonces deben devolverse y atravesar a estas células al interior de las células para luego llegar a los vasos del xilema. Esta imagen muestra un poco mejor lo que sucede. Entonces, nuevamente tenemos la vía apoplástica. Aquí pasa por los espacios entre células, pero al llegar aquí, lo que va a pasar es que vamos a encontrar estas bandas de Caspari que son impermeables y son unas bandas que son una barrera que no permite que ese paso siga de la misma forma que lo venía haciendo. Entonces, el fluido que viene o los nutrientes con el agua que vienen por la ruta apoplástica, digamos, llegan hasta esta barrera, se devuelven y atraviesan a la célula por medio de los plasmodesmos que las células tienen. Entonces, digamos que ese es el proceso y lo sigue haciendo de esta forma hasta llegar a los vasos del xilema. Nuevamente, aquí nos mencionan las partes de un corte de raíz, xilema, floema, las bandas de Caspari, esto que sería la endodermis, la epidermis, que son las capas de córtex que hay más hacia afuera, y finalmente la capa de epidermis con los pelos radicales en la zona pilífera. Finalmente, entonces, recordamos la circulación de nutrientes. En el xilema es una estructura leñosa de células muertas, como lo mencionaban también en el video, que se conocen como traqueidas, cuyas paredes están engrosadas por una sustancia llamada lignina. Es una sustancia que le da dureza, firmeza, rigidez a esas células. Y en el caso del floema son tubos cribosos y vasos liberianos, son células vivas que están alargadas y dispuestas una a continuación de las otras para conformar un tubo a lo largo de todo el tallo y cuyos tabiques de separación o placas cribosas están perforados por poros. Entonces, como lo vimos en el video, hay una especie de poros que les permiten a esos elementos de la savia elaborada circular por medio de toda la planta. Entonces, básicamente, si nosotros vemos este esquema, esta división de aquí vendría siendo las placas cribosas de estas células que son células de vasos liberianos o tubos cribosos que permiten la circulación del producto en la fotosíntesis. Nuevamente, aquí nos muestran células de las hojas que permite que haya una circulación de esos nutrientes. Aquí tenemos lo que corresponde al xilema, aquí sería la savia bruta, y esta savia bruta lo que va a hacer es permitir que el agua y los nutrientes queden disponibles para el proceso de la fotosíntesis y a partir de ello se fabrique o sintetice lo que corresponde a la sacarosa o a la glucosa, que es el carbohidrato que se produce a partir de la fotosíntesis. Esto es una imagen de un estoma abierto, entonces sería lo que queda por la parte del en vez de la hoja, de la parte de atrás de la hoja. Y aquí nuevamente vemos la cohesión entre células, entre moléculas de agua. Entonces hay una fuerza de atracción entre esas moléculas de agua y a eso se le conoce como la cohesión. Nuevamente, xilema y floema. El xilema transporta savia bruta, que es agua y minerales, y el floema la savia elaborada, que son carbohidratos, aminoácidos, hormonas y también agua.
que el agua es la que le permite que todos esos componentes que son pesados fluyan y no generen taponamientos. Acá nuevamente los están mostrando. Y finalmente, otros factores que permiten que el agua llegue a la parte superior de la planta. Entonces, plantas con 10 metros, 15 metros, 20 metros, plantas que llegan a medir un gran tamaño en sitios muy conservados. Vamos a encontrar plantas muy, muy altas. Y los factores que permiten esa circulación de nutrientes son la evapotranspiración. Como lo vimos en la clase, evapotranspiración es una transpiración, ¿cierto?, de vapor o de agua en forma de vapor. Entonces, finalmente lo que vimos en el video es esa evapotranspiración. La cohesión, que es la atracción entre una molécula de agua y la otra. Luego la adhesión, que es la fuerza de atracción que hay entre moléculas de agua con la superficie donde se encuentra. Aquí nos muestran el peso de la columna de agua, entonces es como el peso de la cantidad de agua que se encuentra en un recipiente que podemos pensar, puede ser este que está acá. Digamos, aquí esta imagen nos representa lo que sería un vaso de agua, ¿cierto? Con una cantidad de agua determinada y al interior un pitillo, puede ser un pitillo, pues aquí lo llaman como tubo capilar, pero para el ejemplo podríamos decir que es un pitillo, funcionan exactamente igual, un pitillo también es un capilar. Entonces, lo que quiere decir esto es que el nivel de agua que tiene este vaso de agua aquí, de este lado, ¿cierto? Es muy diferente al nivel de agua que llega al tubo capilar. En este caso, teniendo en cuenta este, que es un menisco, digamos, si nosotros miramos en detalle el vaso de agua, la línea no es totalmente recta, sino que forma una curva acá. Entonces, a eso se le conoce como un menisco. Y el menisco dentro del pitillo o tubo capilar se va a hacer un poco más evidente y el nivel del agua que vamos a encontrar va a ser muy superior al que se encuentra en el vaso. Entonces, finalmente, cuando nosotros tenemos, digamos, un tubo, en este caso, con un menor diámetro que el diámetro que tiene el vaso que contiene esa cantidad de líquido, lo que va a pasar es que el agua va a ascender a lo largo de ese conducto o de ese tubo o de ese capilar eh, con mayor facilidad y eso es otra fuerza o es otro factor u otra condición que permite que el agua suba, se absorba desde la raíz y suba a lo largo del xilema por lo que corresponde en la planta. Entonces, a eso se le conoce como capilaridad. Y la evapotranspiración. Si nosotros pensamos en un ejemplo, como por ejemplo lo que corresponde cuando ustedes van a conectar una manguera. Entonces, si yo conecto una manguera a, a una llave y abro la llave donde está conectada, pero no abro la llave que tiene la manguera en el extremo posterior, por ejemplo, si esta fuera mi llave, suponiendo que esta es mi llave, ¿cierto? Y yo a esta llave le conecto su manguera, coloquémosla en otro color, esta que fuera la manguera, y aquí también tiene como una especie de llavecita, pongámosle aquí, una llave. Si yo abro la llave de este lado y no abro la llave del extremo siguiente, lo que va a pasar aquí es que va a haber un flujo continuo de agua. El agua que sale de la llave va a circular y va a llegar hasta aquí, ¿cierto? Pero si yo abro la llave de este lado, pues va a salir agua de acá. Lo mismo pasa con la evapotranspiración. La planta todo el tiempo está absorbiendo agua desde la raíz. Entonces, cuando hay un exceso de agua en el suelo donde se encuentra la raíz, lo que va a pasar es que la planta va a empezar a evapotranspirar. Va a abrir sus estomas y va a permitir que la planta pierda cierta cantidad de agua, de modo que siempre va a haber un flujo continuo de agua, así como ocurre aquí con la llave. Si se abre esta llave, finalmente va a haber siempre un flujo continuo de agua. Lo mismo ocurre con la evapotranspiración. Y en sitios, por ejemplo, donde hay
a plantas que no tienen mucha agua en su suelo, ellas procuran cerrar en ciertos momentos sus estomas para evitar perder tanta agua y para de este modo también evitar la deshidratación. Entonces son condiciones de adaptación que tiene una planta en un momento determinado de acuerdo a una condición particular del lugar donde se encuentra. Entonces, este es el aplicativo que ustedes tienen. Menciona nuevamente las diferencias entre briófitos, traqueófitos, la absorción de agua, de minerales, muestra las mismas imágenes que nosotros tenemos en las diapositivas que acabamos de ver y adicionalmente nosotros teníamos como ejercicio desarrollar lo que correspondía a un afiche. Ustedes lo estaban desarrollando, lo estaban dibujando, lo estaban coloreando, habíamos reconocido algunas partes en clase y teníamos algo adicional. Yo les había mencionado acerca de este lado, el afiche digamos que tiene lo que corresponde a una planta cuando está en su proceso de fotosíntesis, ¿no? Con todas sus partes, aquí con la entrada de dióxido de carbono, de agua, la salida de oxígeno, ¿cierto? Si la flechita va hacia afuera quiere decir que sale el oxígeno en ese caso. Aquí nos muestran que hay un transporte de savia bruta, lo que quiere decir que este es un conducto de xilema, entonces, lo que corresponde al color azul es un conducto de floema. Adicionalmente nos muestran que en la fotosíntesis hay reactivos y ya nosotros los conocemos, la luz solar, el agua y el dióxido de carbono, y que a partir de ellos nosotros, o más bien las plantas, desarrollan o producen glucosa, que es el azúcar que se encuentra en los frutos y elementos que la planta también necesita, que puede ser un azúcar como la glucosa, la fructosa, la sacarosa, y asimismo el oxígeno. El oxígeno para la planta es un componente en forma de gas considerado tóxico, entonces ella los va a liberar. Y nosotros ya habíamos visto esto de acá abajo, que corresponde estrictamente a lo que es la estructura de una célula vegetal. Habíamos reconocido que tiene cloroplastos, entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cloroplastos. Y esos cloroplastos están constituidos por una membrana exterior, que es esta de acá afuera, una membrana interior, que es esta de acá adentro. Adicionalmente tiene unos componentes particulares, unas estructuras que son en forma de monedas, que son los tilacoides. Entonces vamos a ver una agrupación de moneditas apiladas una sobre otra. A eso se le conoce como el grana. Hay un espacio entre un grana y los siguientes. A esos espacios se les conoce como el estroma. Y esto que se ven como en color amarillo es una lamela del estroma, un estroma o una sustancia, digamos, viscosa que se encuentra entre esos espacios. Finalmente, la idea de reconocer las estructuras en los cloroplastos es recordar que para el proceso de fotosíntesis ingresa agua, ¿cierto? SH2O. Y que SH2O debe ser una molécula que la planta pueda romper. Entonces, lo que va a pasar aquí es que la planta va a romper a estos dos hidrógenos y a separarlos del oxígeno. Lo que va a pasar aquí es que al ingresar el agua en las células de las hojas, a los cloroplastos, ese cloroplasto va a utilizar el agua y la va a ingresar a los tilacoides. A medida que el agua va pasando de un tilacoide a otro, se va rompiendo esta molécula de agua. Y los espacios entre grana, que corresponde a los estromas, en esos estromas se va a formar la molécula de la glucosa. Entonces aquí se va a utilizar el carbono, se va a utilizar el hidrógeno y también se va a utilizar una cantidad de oxígeno. Como se menciona en la parte de arriba, hay 6 carbonos, o se necesitan 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, lo que quiere decir
que si hay 6 moléculas de dióxido de carbono, entonces esas 6 moléculas van a servir para una sola molécula de glucosa. Y en el caso del agua, de la misma forma, si nosotros vemos hay 2 átomos de agua en esta molécula, entonces se van a necesitar también 6 moléculas de agua para conformar o sintetizar una sola molécula de glucosa. Entonces, básicamente, esto era lo que nosotros habíamos visto. La idea era reforzar algunas dudas porque no todos entramos al refuerzo para que ustedes también lo puedan ver y lo puedan repasar sin ningún problema.